Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de traer una vez más palabra de Él, palabra que puede ser solamente inspirada por medio de la obra del Espíritu Santo, palabra que necesitamos escuchar algunas veces, algunos varones que están a cargo de las obras, algunas personas que quieren esperar a estar limpios, a poder llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y es por eso que este pequeño pensamiento, estudio, como usted quiera llamarle, es para todas esas personas que están buscando de Dios, pero que quieren llegar a Él cuando estén limpios, o ese tipo de cristianos que estamos esperando a que el Señor simplemente haga la obra de salvación y de redención en aquellos que han venido a buscarle a sus pies, no teniendo en cuenta que hay muchas personas que necesitan que la palabra se les lleve, aún aquellas personas que aparentemente puedan parecer como que no quieren conocer de Dios. Algunas personas han pasado por la vida escuchando la palabra del Señor, la comenzaron a escuchar cuando eran niños, llegaron a jóvenes, llegaron a adultos y han llegado a ancianos y aún así no quieren acercarse a la palabra del Señor, creyendo que todavía hay tiempo, o el típico concepto de que en realidad el mundo nunca será destruido, pero nosotros como cristianos tenemos que tomar la iniciativa para tratar de romper esas ataduras de Satanás. Por eso es que quiero leer el día de hoy la parábola del sembrador, aquella famosa parábola que el Señor Jesucristo utilizó para referirse a los corazones, o más bien la tierra representando cada uno de los corazones. Si usted cree que es una de esas personas que no se merece el perdón de Dios, que nunca va a poder llegar a los pies del Señor Jesucristo porque usted siente que no es una persona o no está apto para recibir a Cristo, escuche este mensaje. Y aquel cristiano también que duda de llevar la palabra a diferentes personas, escuche este mensaje. Comenzamos leyendo en Mateo 13, capítulo 18. Mateo 13, capítulo 18 nos dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Antes de seguir con esta parábola, quisiera recordarles también aquella parábola donde el Señor Jesucristo nos habla de cómo un hombre sembró, y en la noche llegó su enemigo y sembró a la par de su siembra cizaña, que representa el crecimiento de aquellas personas que son cristianas o que aparentemente pueden llevar un cristianismo verdadero, o aparentemente son personas que de verdad han buscado a Dios, pero en realidad no están dando los frutos que son necesarios para ser una persona salva, una persona verdaderamente creyente en la palabra de Dios y en Jesucristo como su Salvador. La vuelvo a mencionar porque dice la palabra del Señor que crecemos junto a cizaña y cizaña crece junto al trigo. Pero el Señor en esta otra parábola, Él se está refiriendo a cada corazón en la forma que ha sido sembrados, en la forma que la palabra ha sido ministrada. Pero también recuerden que el Señor Jesucristo habla acerca de los campos que están listos para la siega. El Señor Jesucristo nos hace recordar que Él ha sembrado la semilla y que nosotros tenemos que recoger los frutos de algo que no hemos sembrado. Acompáñeme a ese libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para el llegue de la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que se siembra goce juntamente con que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.
Entonces, en este momento, quiero que enfaticemos en esa parte donde dice que yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Es decir, lo que el Señor Jesucristo sembró, Él está mandando a que nosotros ceguemos esa parte. Entonces regresemos a la parte de la parábola del sembrador, donde el Señor Jesucristo mismo empieza a decir qué clase de corazones son a los que ha caído la semilla y en los cuales la semilla germinó en término humano, en una planta germinó, pero que cada situación en la que cayó no pudo hacer que diese fruto, es decir, que esa persona que escuchó de la palabra, es decir, usted mi amigo, que escuchó la palabra hace muchos años, en diferentes edades, en diferentes épocas, recibió esa palabra, pero por alguna u otra razón no pudo usted germinar la verdadera o el verdadero conocimiento de la salvación del Señor Jesucristo. La recibió, pero no pudo hacerlo. Pero no tema, sigue escuchando una vez más lo que voy a decir, porque es responsabilidad de aquellos varones y mujeres que buscan el poder de Dios, de que aun donde esa semilla haya caído, nosotros tenemos que, con el Espíritu Santo, con la guianza de Él, ser hombres y mujeres inteligentes y saber cosechar esa tierra. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de las tierras por la razón de los corazones de las personas como un ejemplo, como los fariseos y aquellas personas incrédulas que no querían seguir la palabra del Señor. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo todas las almas son necesarias de conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios está en los últimos tiempos y necesita cegar en todas las tierras que Él haya cosechado. Es por eso que quisiera explicar un poco más acerca de las parábolas. En la parte donde dice que la palabra del reino y no la entiende y viene el malo y la arrebata y lo que fue sembrado en su corazón, esto es el que fue sembrado junto al camino. Mis hermanos, hay muchos lugares donde hemos llegado a hacer evangelismo, ya sea a entregar panfletos, entregar tratados, a llevar la información de boca en boca a otras personas, y algunas veces a estas personas ha llegado la palabra del Señor por medio de esas invitaciones, algunas veces en lo que vienen siendo evangelismos en la calle o en evangelismos en eventos grandes. Estas son las personas que el Señor Jesucristo dice que van en el camino, van en el lugar físicamente, y ellos escuchan la palabra del Señor, pero no hicimos como cristianos más, además de simplemente predicar y dar un tratado, no hicimos más para que ellos pudieran llegar a la palabra del Señor Jesucristo. Necesitamos tener más cuidado cuando salimos a la calle a evangelizar, necesitamos tener más cuidado cuando salimos, por ejemplo, a hacer evangelismo de casas en casas. Esas personas que creemos que nos han rechazado, han recibido un poco de la palabra del Señor y viene el maligno y empieza a trabajar en ellos para que esa palabra se vaya. Cuando nosotros hacemos evangelismo, entregamos tratados, invitaciones o todo tipo de actividad que nos haga ir afuera de nuestra iglesia, necesitamos orar, necesitamos que cada persona tome un papel, un lápiz y diga: en tal lugar, a tales horas conocí a esta persona, vamos a orar en nuestro tiempo de oración, vamos a traer esta oración al Señor Jesucristo para que el enemigo no se lleve la palabra. Estamos nosotros como buenos segadores tratando de que ese corazón no falle. Y luego dice: el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento recibe con gozo. Al igual que el Señor Jesucristo decía, si usted se da cuenta, especialmente las personas que han vivido en los lugares fuera de las ciudades, si usted tira una semilla a un lugar donde hay pedregal, la semilla generalmente tiende a germinar. Si la semilla no cae en tierra, nunca germina, pero si la semilla cae en cualquier poquito de tierra, va a tratar de germinar. Y lo que sucede es de que como las piedras están tomando más de lo necesario de la tierra, las raíces pueden llegar a crecer rápido, como decía el Señor Jesucristo, y esto asemeja a aquellas personas con las que hemos hablado, familiares, amigos, que traemos la palabra del Señor de una forma. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en la forma que la damos. En aquel momento hacemos que esas personas se regocijen y piensen en lo bueno que es ser cristiano, en las bendiciones de ser un cristiano, pero no seguimos más con esas personas, no tratamos de limpiar esas piedras y regarla alrededor de esa persona, de esa plantita, para que empiece sus raíces a tomar fuerza. No la regamos con agua que es el Espíritu Santo, no la llenamos de abono que es el conocimiento de la palabra de Dios. Aquellas personas recibieron nuestras palabras y se asemejan a aquellas personas con las que hemos hablado en las tiendas, platicando con ellos, posiblemente en la parada del autobús, posiblemente un familiar que hablamos por teléfono. Eso significaba, el Señor decía,
sea, son aquellas piedras de las que ahogan en ese momento porque no hay profundidad a la raíz de esa persona que la recibió. Necesitamos también orar por esas personas. En esa misma lista donde hemos hecho el evangelismo, necesitamos poner a esas personas también para que el Señor Jesucristo llegue. Por eso le digo, mi amigo y cristiano que no quiere hacer estas cosas, siga adelante, busque la palabra del Señor. No solamente tiene que ser alguien buscándola a usted, usted también puede tratar de encontrar esa persona. Luego dice más en la parábola cuando el Señor Jesucristo la explica, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas personas, cuando hemos hablado en una reunión familiar, como les decía anteriormente en la parada del autobús, estas personas se llevan en su corazón el gozo que han visto en usted. Han visto la alegría de una persona que está salva, de una persona que no intencionalmente les ha hablado de algo tan bonito como es la salvación y el perdón de pecados, que ellos se sienten felices, ellos se sienten sumamente contentos de saber que hay un Dios que perdona multitud de pecados. Y como dice la palabra, al tener un enfrentamiento con otras religiones o al tener un altercado o simplemente ser perseguidos o amonestados o algunas veces hasta, ¿cómo se le dice en español? Han sido enfrentados a defender ese evangelio, no pueden porque ellos no tienen esa capacidad de haberse puesto con el Espíritu Santo, de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón perpetuamente. Y no me refiero a que no va a pecar, sino me refiero perpetuamente a decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, tú eres mi Salvador. Y luego de esa manera vendrán tropiezos, vendrán altas y bajas, pero a eso me refiero con haberlo aceptado perpetuamente, es decir, no solamente haber escuchado la palabra y haber germinado. Al llegar la persecución, que puede ser cualquier cosa, su persecución por ahorita no es que el gobierno nos persiga, no es que las autoridades locales nos persigan o que un grupo de personas con antorchas y con machetes en mano nos persigan, sino que la persecución puede ser la esposa que no quiere saber de Jesucristo, la familia que no quiere saber de Jesucristo, en el trabajo, los amigos, porque estas personas no han sido capacitadas para entender la preocupación que conlleva tener el cristianismo de una manera correcta y sabia y directamente con el Señor, amándole, respetando sus estatutos, sus mandamientos. Por eso es que ellos caen en ese problema. Luego sigue: el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces no hemos platicado nosotros con colegas en nuestros trabajos, con maestros, con estudiantes, alumnado, todo tipo de personas que están en su pleno apogeo de tener una carrera? Sabemos que como cristianos tenemos que tener este tipo de conocimiento, el que es un ejemplo mecánico, el que es un doctor. Sabemos que podemos cruzar todo este tipo de estudios, pero nosotros que llegamos al cristianismo en un momento más adecuado o en un momento donde el Señor nos pudo acoger más fuerte y nuestras raíces echar fuerza en la tierra, sabemos que hay muchas personas que preferirán sus negocios, sus trabajos, sus carreras y no querrán saber de Dios. Trate usted de convencer a un científico que en realidad Dios existe. Trate usted de convencer a un doctor que fue sanado por un milagro. Tenemos que entender a estas personas y de esa manera dejarles saber y de darles a entender que hay un Dios todopoderoso que creó todas las ciencias, y esto es lo que los seres humanos conocemos como las leyes naturales. Todo el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Sabemos que el ambiente natural tiene viento, lluvia, el sol que sale cada mañana. Todas esas cosas nosotros no tenemos que ser ignorantes, tenemos que conocer cosas básicas para poder hablar con estas personas, para dejarles saber que los afanes, como dice el Señor Jesucristo, de este mundo, que no vayan a ser aterrados. Necesitamos limpiar esos espinos. Quiere decir que esa tierra, simplemente los espinos son la que están estorbando, pero esa tierra puede ser limpiada, puede ser acomodada y puede ser regada con el Espíritu Santo, puede ser abonada con la palabra, como dice anteriormente, y esas personas, aunque ellos sean profesionales, políticos, de toda clase y de todo nivel de la sociedad, ellos pueden conocer al Señor. Como dijo el Señor Jesucristo: yo les he mandado a cegar lo que ustedes
no sembraron. Él tiró la palabra en cada uno de esos corazones. Él tiró la palabra en cada una de esas tierras. Ahora alguien me puede decir a mí, pero hermano, el Señor ya dijo cada una de esas tierras lo que significa, y significa que nosotros no tenemos la potestad de poder hacer eso. Entonces yo les voy a leer otros versículos más de la Biblia, y este es en Ezequiel 18, 21 en adelante. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no se le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y esto es lo más importante, mis hermanos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Es otra pregunta. Él está diciendo, ¿no vivirá si se apartara de lo malo? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Está diciendo, el justo fallando, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Le vuelvo a repetir Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Eso es para que nosotros como cristianos tengamos que caminar un poco más fuerte, tengamos que trabajar un poco más fuerte en la obra del Señor. No todas esas almas, que esos corazones que pensamos que la palabra del Señor no llegó, no son corazones que no la han recibido. Sí la han recibido, dice el Señor Jesucristo, pero por los afanes que son los espinos, por las piedras, por las que cayeron en el camino y Satanás robó la palabra, por eso es que esa palabra no terminó de geminarse. Algunas personas me dirán, pero si en el camino la razón por la que no se forma una raíz de una planta es porque la tierra está destruida, la gente ha caminado que la tierra está compactada y no hay forma de que esa semilla pueda. Esa es la ligereza de aquellos hombres y mujeres que no han decidido seguir a Cristo en cada uno de los terrenos. Nosotros sabemos que en el mundo físico, si eso sucede, la planta posiblemente no crezca, pero en el mundo espiritual usted tiene que agarrar esa herramienta y empezar a escarbar a los alrededores de ese camino, que simplemente significa de los lugares que hemos ido a predicar, evangelismo que hemos hecho. En esos lugares se tiene la tierra se tiene que desarraigar, se tiene que excavar un poquito para que el oxígeno entre en esa tierra y poderla usar para que esa tierra, es decir, nosotros como cristianos estamos tomando ventaja de esa tierra, no la tierra tomando ventaja de nosotros. No dice el Señor que si el injusto se porta como justo, Él perdonará todas sus iniquidades, y que aquel justo que haya cometido malas cosas, Él morirá. No decía el Señor Jesucristo en aquella parábola que estaba refiriéndose a que crecemos juntos en esta tierra como cizaña y como trigo. Nadie sabe si está sentado a la par de un trigo o de una cizaña. No sabemos si las dos cizañas están juntas. No sabemos si los dos trigos están juntos. Es hasta el periodo de maduración donde el trigo dará su fruto y donde la cizaña aparentemente dará un fruto que es hasta venenoso. Nosotros no podemos juzgar las personas en el sentido de la palabra que hemos entregado, mas sí podemos juzgar sus frutos. ¿Cómo están ellos dando ese fruto? Son frutos de arrepentimiento, son frutos de perdón, son frutos para conocer al Señor Jesucristo. Por eso le digo, mi amigo, que usted no conoce al Señor Jesucristo. Si usted una vez recibió la palabra, en algún dado momento busque del Señor. No se quede, no se preocupe, usted no tiene que venir perfecto. Venga usted al Señor Jesucristo enfermo para que el doctor le sane. Esa es la manera que funciona. Y buscando a personas que vea el Espíritu Santo actos en ellos para que le puedan guiar, para que usted no lo detenga los afanes de este mundo, los espinos de este mundo, las riquezas, las vanaglorias, todo lo que es vanidad en este mundo. No se detenga, amigo mío. El cristiano que no está haciendo esto, no está siendo un buen segador, no está buscando de verdad que en cada oportunidad de estas tierras que el Señor Jesucristo nos dijo, era para que viéramos también con un ojo crítico
cómo podemos salvar esta semilla que ha entrado a cada uno de esos terrenos, a sabiendas de que el terreno representa el corazón. Tiene que ser preparado, tiene que ser adornado, tiene que ser abonado, tiene que ser regado con agua espiritual, agua que cae del cielo. Hermano mío, pastor, evangelista, maestro, hermano diáconos, todos, hombre y mujer, aquel que se siente en las bancas, escuche esta palabra del Señor. Dice que Él no quiere la muerte del impío. Si el impío se arrepiente, Él va a salvarle. Por eso el Señor Jesucristo nos decía la parábola del sembrador. Por eso el Señor Jesucristo dijo, los he mandado a cegar donde no han sembrado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Es un pequeño pensamiento. Que el Señor me les bendiga. Sigan adelante y usted, amigo mío, si llegue a escuchar esta palabra, busque un templo cercano donde usted pueda ver que sí existe la palabra del Señor, no para ser engañado ni para ser ahogado por otros que están en las mismas. Por el dinero quieren ser pastores, por el dinero quieren ser predicadores, por el dinero quieren ser misioneros. Que el Señor Jesucristo llene sus corazones, pero que el Espíritu Santo guíe para que puedan llegar a un lugar correcto. Gracias por este momento, gracias por visitar este canal, que Dios les bendiga.